Advertencia. A partir de este nivel, se comenzarán a hablar de temas más oscuros referentes a la conspiración. Se iniciará con temas más normales, hasta llegar a temas más delicados. Se recomienda discreción. Sin nada más que decir, les doy la bienvenida al nivel 5 de Breakout, el mega iceberg colaborativo. ¿Conoces la famosa teoría de programación de obsolescencia? En caso que no te suene familiar, deja darte un pequeño resumen. La programación de obsolescencia es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado, ya sean computadoras, teléfonos móviles, etc. Esto más que nada para que no te quedes eternamente con un dispositivo y vayas comprando cada cierto tiempo un teléfono, una computadora, etc. Estos casos fueron llevados a juicios tras descubrirse que empresas como Samsung o Apple hacían un uso extremo de esta sucia práctica, llevando a escándalos tan grandes como el famoso Batterygate de Apple, donde tuvieron que pagar aproximadamente 113 millones de dólares. Estos casos dieron bastante revuelo por un tiempo, y uno pensaría que estas empresas tratarían de ocultarlo mejor, pero todo fue a peor. En febrero del 2023, George Hayward, un ex empleado de Meta, reveló que la empresa se encargaba de drenar la batería de los dispositivos con un término interno llamado negative testing o prueba negativa, en el que tanto Facebook como Messenger se encargaban de ejecutar procesos en segundo plano para desgastar el rendimiento del teléfono, en especial la batería. Todo esto sin el permiso del usuario. George no estaba de acuerdo con estas políticas, pero le habían dicho que esto lo hacían con el fin de mejorar y ayudar a las masas. Al final, al ver que George no estaba de acuerdo con las políticas, este fue despedido de Meta, pero George decidió revelar a la prensa todo esto de los negative testing e incluso presentar una demanda contra Meta, haciendo que esto, más que una teoría, sea algo real. Facebook obviamente está destruyendo tu dispositivo ahora mismo, no de forma rápida, pero sí poco a poco. El final del caso es bastante triste, ya que George tuvo que retirar la demanda que le hizo a Meta, por la razón más importante que estas empresas siempre usan para defenderse: el contrato de confidencialidad, algo que George rompió al revelar información que no debía de la empresa, y por ende o retiraba la demanda o estaría en muy graves problemas. Lo peor es que todavía tiene esos problemas hasta ahora con Meta por dicho contrato de confidencialidad. Es obvio de que George no podía competir con el ejército de abogados que tenía Facebook. Aquí es donde me gustaría preguntarte, con toda esta información que se reveló y que se demuestra de que la aplicación de Facebook está destruyendo tu equipo, ¿seguirías usándola o la mandarías al carajo? Igual como que ya todos sabemos de que Facebook ahora es más para la gente boomer y ya a la gente más joven no le interesa porque hay otras opciones de redes sociales, igual es un porcentaje bastante grande el que la usa. Prácticamente es imposible dejar de depender de Facebook, y la verdad es bastante triste, ya que este hombre, George, está metido en problemas legales por revelar algo muy importante para que al final no se haga nada. Más gente seguirá usando Facebook y más dispositivos serán destruidos en el proceso. El greenwashing, o también llamado lavado verde, no confundir con lavado de dinero, es un método de engañar al público sobre las prácticas sostenibles de una empresa o los beneficios ambientales de un producto. ¿No has visto que algunos comerciales sobre algún producto hacen mucha mención referente al medio ambiente o que su producto es algo ecológico? Pues es eso, un método que se usa para engañar al espectador y hacer creer que la empresa está relacionada al medio ambiente cuando no es así. Otro ejemplo de lavado verde es el gasto de millones que hacen las organizaciones referente a la publicidad, que en hacer gastos para verdaderas prácticas ambientales. En el peor de los casos, ni siquiera hacen gastos para prácticas ambientales y solo gastan en pura publicidad. El malthusianismo establece que el aumento de la población humana será tan grande que rebasará el número de recursos que tenemos,
dejándonos en una terrible catástrofe para obtener recursos. Básicamente es la filosofía que tenía Thanos. Los recursos, tarde o temprano, acabarían o serían tan pocos para poder alimentar una población grande. Esto aplicado al mundo real es algo diferente. Entraríamos en una guerra por la recolección de dichos recursos, pero ¿qué tan cerca estamos de esta catástrofe? Según hipótesis, para el año 2050, la población humana sería de aproximadamente 9.000 millones de habitantes, aumentando la producción de recursos, pero con problemas como sequías o el tan nombrado cambio climático, la producción sería mucho menor, haciendo que los recursos sean menos que antes, llegando a esa catástrofe. De aquí en adelante, solo está tu opinión. ¿Crees que para el año 2050 llegue esa catástrofe? La teoría del pecado explica que todo pecado que nosotros cometamos tiene su propio nivel de castigo. Si bien, la Biblia católica no habla de círculos del infierno, ni tampoco un castigo diferente por cada pecado, esta teoría plantea que en realidad hay un sistema de diferentes penas, basado en la justicia, que varía dependiendo del que hayamos cometido. Las pruebas que respalda esta teoría se encuentran en el Proverbio número 6, entre los versículos 16 al 19 del Antiguo Testamento. En ellos, encontramos lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En estos versículos, se muestra que hay 7 cosas que aborrece Jesús, pero nunca se especifica qué tipo de castigos se darán por ellas. En el Antiguo Testamento, esto no está presente. ¿Será entonces que nuestros pecados tienen un castigo diferente o igual al de un ladrón o una En un principio, esta teoría sonaba como rumor, pero poco a poco se volvió algo viral, hasta el punto de ser casi real. La cuenta de Capital Hunters hizo un tweet que fue viral de forma masiva. Sí, la página que compró Elon tenía información importante sobre sus credenciales. El tweet dice lo siguiente: alguien tiene que decirlo. Elon Musk ha mentido durante 27 años sobre sus credenciales, no tiene una licenciatura en física ni ningún campo técnico. No ingresó a un programa de doctorado. Abandonó los estudios en 1995 y era ilegal. Más tarde, los inversores consiguieron discretamente un diploma, pero no en ciencias. Al ver los títulos que tuvo Elon, se descubre algo interesante. Elon había dicho que tenía licenciatura en física, pero al revisar, se ve que tiene licenciatura en artes, no en física. Es más, el programa de maestría que dijo haber tenido es falso, ya que no hay pruebas respecto a eso. El caso llegó tan lejos que en una entrevista se le había dicho acerca de esta teoría de sus credenciales, la cual Elon responde de la siguiente forma: te dejo a tu opinión. If the goal is to start a company, I would say no point in finishing college. In my case, I had to, otherwise I'd get kicked out of the country. That was important. But although you went on and got a master's degree as well, right? I came out to Silicon Valley to do a PhD at Stanford in applied physics and material science to work on ultracapacitors for use in electric cars. And that's what I was going to do. And then I started to put that on hold to start a company. But since I already had my undergrad, I could then get an H-1B visa and that kind of thing. So the H-1B visa requires a degree. If that wasn't the case, I probably would have stopped education sooner. Descubrir a Elon mintiendo no es difícil. En 2013, tuve que permanecer en la escuela, de lo contrario, me expulsarían del país. Esto es correcto. Luego, como ya tuve mi licenciatura, podría obtener una visa H-1B. Eso es mentira. En 1995 no tenía título universitario, por lo que no tenía visa. Él era ilegal.
Esta teoría es bizarra y extraña, pero va así. La teoría del mono drogado establece que nuestros primeros ancestros, el Homo erectus, comenzó a comer Psilocybe cubensis, un hongo alucinógeno el cual posee psilocibina, un químico el cual al ser consumido por este hongo en bajas cantidades entrabas en estado de psicoactivo, un estado que era capaz de alterar tu estado anímico y alteraba tus percepciones. Los Homo erectus comían este hongo como parte de su dieta y gracias a la psilocibina, su estado de psicoactivo los ayudó a mejorar en la caza y por ende, este hongo ayudó a la evolución del Homo erectus a el Homo sapiens. Esta teoría fue propuesta por el psiconauta más influyente de los Estados Unidos, Terence McKenna en 1992 en el libro Foods of the God, el cual también estableció que al comer el hongo en bastantes cantidades, funcionaba como afrodisíaco para la reproducción y unión de las comunidades del Homo erectus. En el documental llamado Fantastic Funga de 2019, el hermano de Terence McKenna, Dennis McKenna, explica la teoría de forma más detallada. It's not so simple to say that they ate psilocybin mushrooms and suddenly the brain mutated. I think it's more complex than that, but I think it was a factor. It was like a software to program this neurologically modern hardware to think, to have cognition, to have language. Because language is essentially synesthesia. Language is an association with inherently meaningless sound, except that it's associated with a complex of meaning. Esto es una teoría extraña que se habla de voz en voz en Venezuela, pero va así. Hugo Chávez había fallecido el 5 de marzo de 2013, de un cáncer el cual se intentó tratar en Cuba cuando Chávez fue en diciembre. Luego de eso no se volvió a ver en televisión sino hasta el comunicado de su fallecimiento. Lo extraño aquí es que varios testigos importantes del presidente, entre ellos Luis Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, declaró que Diosdado Cabello le había llamado un 28 de diciembre de 2012 para afirmarle que Chávez había fallecido. Sin embargo, minutos después le había llamado de forma extraña para decir que en realidad no lo estaba, siendo un caso bastante raro. E incluso la propia exfiscal confiesa que aquel cuerpo que llevaba en el ataúd no era en realidad el cuerpo de Chávez. En una entrevista hecha a Carlos Montaner, explica de mejor forma el por qué habían ocultado el fallecimiento de Chávez. Chávez muere en Cuba en el 31 de diciembre, el 30 o 31 de diciembre, esconden el dato de la muerte de Chávez, reúnen en La Habana a la cúpula dirigente, les explican que la única manera de subsistir es si se mantienen unidos, y unidos para el gobierno cubano significa que Maduro es la cabeza de esa unión, y ahí forjan el futuro de Venezuela como una especie de colonia económica de Cuba, lo cual es tremendo porque Cuba cabe 10 veces en Venezuela desde el punto de vista geográfico y cabe 100 veces desde el punto de vista económico. Nos han creado toda esa atmósfera loca han enterrado a Chávez como si fuera una especie de santón medieval, una cosa muy extraña. En las fotos es evidente que la foto que ellos mostraron para demostrar que Chávez estaba vivo era precisamente en el momento en el que ya estaba muerto. Y estaban intentando, pero lo hicieron tan mal que presentaron unas fotos que eran evidentemente falsas, con unas hijas. Había una niña que se había operado la nariz mucho antes de la foto, y le pusieron la foto de ella antes de la operación. No tenía ningún sentido. O sea que era una cosa muy burda. Sí. También Vladimir de la Cruz dio su teoría de que Chávez murió en 2012. Alrededor de diciembre ya estaba literalmente fallecido, y en eso le podría abundar con 2 o 3 cosas. Una carta de Fidel Castro dirigida al canciller Maduro del 15 de diciembre, donde Fidel hace un balance histórico del papel del presidente Chávez, reconoce su importancia estratégica para Venezuela, para la región, para algunos países en concreto, y al final despide a Chávez diciendo, aunque dolorosamente esto sea así.
El día 9 de junio de 1979 ocurrió un trágico incendio en el Luna Park, localizado en Sydney, Australia, específicamente en la atracción llamada GO Train o el tren fantasma. Este lugar sería el provocante de que perdieran la vida 7 personas. Una investigación posterior dictaminó que aquel incendio, por diversas pruebas y cosas, no parecieran hechas por un simple accidente, sino que fue alguien que lo provocó, lo cual dio paso a una investigación policial. Lamentablemente no se llegó a encontrar sospechosos, solo testigos que afirmaban haber visto unos jóvenes en bicicleta de aspecto extraño, pero esto fue descartado del caso por completo sin darle una importancia alguna. Al final, se decretó que aquel incidente en realidad no era más que una falla del parque y fue en realidad un cortocircuito. Pero eso no impidió que se hicieran múltiples teorías respecto a aquel incendio, desde explicar que fue obra de Abraham Saffron, un hombre que era conocido en aquel entonces por el mundo criminal, ya que él había incendiado más de 6 lugares con el único y mero fin de comprarlos a bajo precio. Saffron había dado una oferta al parque, y al ser rechazada decidió hacerlo, pero nunca se presentaron pruebas. De hecho, en 2007, la sobrina de Saffron había dado declaraciones de que él lo había hecho, pero tiempo después, retiró todo y se retractó. Pero dentro de todo este misterioso caso, lo más extraño no es lo que rodea a Saffron, sino a lo descubierto poco tiempo después. Tras ocurridos todos estos atroces hechos, una de las testigos del accidente, Jenny Godson, cuyo esposo e hijo perdieron la vida en ese accidente, había recuperado una de las fotos que tomó del parque unos momentos antes del incendio, para revelar esto. Nunca se logró identificar al sujeto de la foto, es más, no se sabe por qué llevaba esa clase de disfraz. Si en Luna Park no hay empleados que usaran disfraces, hasta el día de hoy no se sabe quién era esa persona o si tenía relación con el incidente. Masaru Emoto fue un autor que realizó unos experimentos extraños referentes al agua. Entre estos, está una teoría extraña que propone que la propia agua siente emociones, tiene sentimientos, por así decirlo. Este había agarrado ciertas gotas de agua para congelarlas y mostrar que dicha agua era sensible al entorno donde estaba. En estas fotografías se puede mostrar las emociones que sentía el agua en el entorno donde estaba y cómo reaccionaban incluso a canciones o ambientes rústicos. Esto parece extraño, pero no está tan lejos de ser algo real, es decir, nuestro cuerpo está conformado por casi 70% de agua, nosotros sentimos emociones, entonces nos dejan con una pregunta, ¿esas emociones pueden estar también relacionadas con el agua de nuestro cuerpo y el Esta es la creepypasta más extraña que llegué a leer en internet, pero cuyo concepto es bastante interesante. Los Solar Plexus Longlayers, si es que se dice así, son una serie de entidades capaces de darte una terrible maldición para que tu vida sea más miserable e incluso caer en la paranoia por solo el hecho de escuchar o ver estos Solar Plexus. Incluso con este video ya eres presa de esta maldición. El registro más antiguo de esta extraña leyenda era en 1990, como un correo peligroso que al ser recibido mostraba una foto bastante extraña, seguida de las palabras "has quedado infectado al ver esto". Por el momento parece que la creepypasta parece una copia mala de otras creepypastas que usan el mismo concepto. Veas Smile Dog, que usa la misma narración. La cosa es que a medida que sigas investigando más a profundidad de este tema, más extraño y paranoico te puedes volver, a creer más y más acerca de estas entidades. Varios usuarios reportaron extraños comportamientos y situaciones paranoicas que tuvieron a saber acerca de estas entidades. La más famosa fue en el podcast Dead Rabbit Audio, un canal de podcast el cual el creador abarcó dicho tema. Gracias a eso, el usuario comenzó a tener una especie de comportamiento raro, e incluso un sueño bastante extraño, referente a una cobra gigante. Nunca dio una explicación lógica respecto a eso. Entonces, gracias a que sabes acerca de esto, estás infectado con esas entidades. O quién sabe, al fin y al cabo, es solo otra teoría del montón, ¿verdad? Este es reciente y que al menos bastante gente tiene conocimiento.
Si tuviera una moneda por cada vez que el gobierno confiesa sobre los ovnis justamente cuando ocurre algo importante relacionado al mundo, tendría 2, cosa que no es mucho, pero es raro que pasara ya 2 veces. Bueno, la teoría plantea lo siguiente, que sí, existen los ovnis y alienígenas, pero el problema es que el gobierno usa esto para hacer una bomba de humo cuando ocurre algo polémico relacionado con la Tierra. Ejemplo, tenemos 2 casos recientes. El primero fue en 2020, justamente el primer mes después de que todos nos pusiéramos en confinamiento, cuando se declaró el encierro. Mágicamente, el Pentágono desclasifica 3 videos de unos objetos voladores que aún no han sido identificados, lo cual, pues, está interesante, pero es también raro que lo hagan justamente después de que se declara un encierro tan grande. Y la más reciente fue en julio de 2023, cuando nuevamente se reveló que David Grush, un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, reveló que el gobierno tiene oculto ovnis y alienígenas. Y todo esto justamente después que se revelaran cosas turbias referentes al hijo del presidente Joe Biden. Lo puedes buscar en Twitter como Hunter Biden, quien está en juicio por hacer cosas bastante indebidas e incluso por ser tan fan de cuties que ya me entiendes. Así que sí, se podría decir que el gobierno se encarga de usar el concepto de los ovnis alienígenas como bomba de humo para ocultar ciertas polémicas que no deben salir a la luz, al menos en mucho tiempo. En el año 1976, a las 10 de la mañana en la base de Valparaíso, Chile, se detectaron 2 submarinos desconocidos cerca de la base, cuya intención tampoco se sabía, así que se pusieron alertas. Esto fue avisado al almirante José Toribio Merino, quien ordenó atacar dichos submarinos, ya que no habían dado contacto con los tripulantes que estaban ahí, mandando al famoso ministro Portales, el DD-17, y otros para comenzar a bombardear ambos submarinos, dándole a uno mientras el otro terminó huyendo. El submarino respondió lanzando un torpedo que casi hunde al ministro Portales, pero con la ayuda de los demás barcos lograron hacerles graves daños a dicho submarino, el cual, al salir a la superficie, fue completamente destruido por el ministro Portales. Al final, nunca se pudo identificar de dónde venían dichos submarinos, ya que ningún país declaró esos submarinos a su propiedad, obviamente para evitar que se lleve algún conflicto a gran escala por hundir ese submarino. Entonces, ¿de dónde vinieron? Las teorías más oscuras informan que uno de esos submarinos era de origen peruano, mientras que el otro era de origen soviético. Nunca se supo qué pasó con el otro submarino que sobrevivió. Todo este conflicto fue completamente ocultado por la Armada de Chile, comunicando que aquel día solo fue un ejercicio que se realizaba con los destructores. No es novedad que en Japón la sobreexplotación a muchos empleados esté oculto, pero es interesante cómo ciertos productos, en este caso videojuegos, den una especie de mensaje referente a esto de formas tan raras y enigmáticas, que solamente se toman como teorías. Existen 2 videojuegos que son tan ambiguos respecto a sus casos, que se toman como teoría de la sobreexplotación. El más conocido es la famosa demo de Silent Hills PT, considerada por muchos como la demo más aterradora y espeluznante de la historia, pero que a su vez es una especie de carta de despedida y odio hacia la empresa de Konami. Silent Hill PT estuvo en desarrollo desde 2013 aproximadamente, por el tan famoso director Hideo Kojima. En aquel tiempo, Kojima la estaba pasando bastante mal con la empresa de Konami, queriendo dejarlo fuera de sus juegos, como pasó con la saga de Metal Gear Solid. En eso, Kojima cambió el rumbo del juego de Silent Hill para hacer algo más personal, más directo y conciso con Konami. Así fue como dio resultado dicha demo, siendo más diferente de los conceptos que se mostró en aquel entonces tráiler conceptual. Este tema es muy extenso, e incluso quiero hacerle un documental completo respecto al caso de PT,
Así que si les gustaría un documental respecto a todo lo relacionado a PT, compartan este video a todos sus amigos. A continuación, te presentaré una de las muchas interpretaciones que se le da a Silent Hill PT. Lisa. El espectro que aparece es una metáfora del Fox Engine, el motor gráfico que Kojima junto a su equipo había creado, que fue atacado por Konami, es decir, el padre del relato de la demo. Lisa estaba embarazada y resucita como un espectro. Un significado de que Konami todavía quiere usar el motor, cosa que es cierto, ya que se usó para posteriores juegos. Y la cereza del pastel, es el hijo abortado, que es la representación del juego de Silent Hill. En una parte de la demo, nos toparemos con una bolsa de papel. La bolsa de papel dirá lo siguiente. I walked. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Envía el significado de que, aunque Kojima estaba trabajando en sus juegos, ya no estaba al tanto de ellos, tenía que seguir lo que exigía su contrato, más aún, durante aquel tiempo, Kojima junto a su equipo estaba aislado en una parte de las oficinas de Konami, lo cual da un mayor significado a estos tweets que puso. I walked. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? El segundo caso es menos conocido, pero si piensas que Silent Hill PT era ambiguo y extraño, el punto que tocaremos ahora es incluso más raro e inclusive bizarro, ya que Kamaitachi no Yoru 2 es un videojuego que fue lanzado en el año 2002 para la PlayStation 2, siendo una novela visual que nos cuenta la historia de dos protagonistas, los cuales terminarán en una isla al ser invitados por un tal Takemaru Abiko, y este último personaje en particular será en realidad un desarrollador físico del propio título, aunque sin embargo, cuando nos posicionamos en este lugar descubriremos rápidamente que el tal Takemaru no se encuentra por ningún lugar. Y lo peor de esta historia recaerá en que alguien intentará acabar con la vida de los protagonistas e invitados. Ahora esto lógicamente es un resumen muy superficial de la historia de dicho videojuego, pero lo interesante de esta entrada desemboca finalmente en una curiosidad muy particular que presenta el propio título, aunque antes de poder desarrollar a la misma deberemos comprender el funcionamiento del videojuego, ya que al momento de terminar con el mismo, desbloquearemos uno de los tantos finales con los que cuenta la aventura, y a través de esto recibiremos una especie de marcador, el cual varía de color dependiendo del final que escojamos, y entre estos el más importante es visualizado como el marcador dorado, siendo obtenido únicamente al completar los 105 finales posibles con los que cuenta dicha aventura. Así que en este contexto y con el marcador dorado en nuestro poder, nos toparemos en la pantalla de inicio con un extraño error que nos permite escoger 4 opciones diferentes, y las mismas son identificadas como ser maldecido, sufrir, ser cauteloso y finalmente por qué morirías. Ahora, sin importar cuál de estas opciones escojamos, esto desembocará en una pantalla adicional que presenta un mensaje oculto, y por consecuente solo hablaremos en este punto de una opción específica que será la que visualizarán a continuación. A diferencia de antes, pude ver algo como una expresión, sus ojos, su nariz, su boca, todo contaba una sola historia, resentimiento. La maldición era como veneno goteando de su cara como sudor, gritó. No recuerdo exactamente cómo lo intercepté o cómo volví a casa, pero me encontré en mi habitación habitual con la pantalla del televisor frente a mí. ¿Nunca habías oído que Kamaitachi no Yoru 2 era un juego maldito? Bueno, no importa si lo hice o no, ya comenzó. Escuché rumores, el personal me dijo que habían escuchado voces extrañas. Algunas personas habían visto rostros humanos distorsionados. Es una nueva dirección, solía decir con una risa. Pero había estado mirando el monitor durante casi una hora. Sí, tal como tú ahora. Sin embargo, mi posición era un poco diferente.
Yo era un escritor de escenarios para el juego. Fui la primera persona en jugarlo con una ROM de depuración, y los efectos de producción fueron excelentes. Iba a ser un juego interesante, si tuviera que decirlo yo mismo. Cuando vi la figura por primera vez no pensé mucho en ella, vi algo parpadeando al otro lado del monitor. Miré y no vi nada, pero cuando comencé a mirar el monitor, apareció. Parecía una muñeca. Parecía estar preguntándome qué estaba haciendo. Estaba jugando frente a la sala de profesores de Chunsoft. Eran más de las 11 de la noche, pero todavía quedaban algunos empleados, así que naturalmente asumí que era uno de ellos. Aún así, la razón por la que permaneció en mi memoria fue porque había escuchado voces al mismo tiempo. Escuché un susurro grave en mi oído, pero no tenía idea de lo que estaba diciendo. Miré a mi alrededor con pánico, pero no había nadie allí. A partir de ese día comencé a ver la muñeca con más frecuencia, detrás del showroom de la tienda, o en la ventana del edificio de departamentos que miraba hacia arriba, en la plataforma del metro, al otro lado de la calle, detrás de la mesa donde estaba comiendo. El hombre simplemente se volvió más y más audaz. Extiende su brazo a través de una pila de documentos, mirando a través de la puerta de una habitación, algo así como un dedo que aparece de un libro cerrado. Era una sombra vaga, azulada, y a través de la sombra pude ver detrás de mí. Pronto comencé a escuchar sus voces. Era ese susurro estridente que había oído al principio. Pensé que estaba enfermo. Fui al médico y me dijeron que estaba neurótico. Se acercaba la fecha límite para Kamaitachi, día tras día el director me regañaba, el productor me gritaba, y los programadores eran sarcásticos conmigo. Estaba cansado, me puse un estabilizador del estado de ánimo y me fui a casa. Al día siguiente invité a una amiga a cenar por primera vez en mucho tiempo. Estaba de camino a casa cuando encontramos una máquina de gaseosas en la calle que parece haber quedado atrás. Presioné el botón y salió la gaseosa. Había la cara de un hombre pálido, la imagen era de Kamaitachi no Yor 2. Fue entonces cuando me di cuenta de que sabía quiénes eran. Había cuerpos en un vasto laberinto de texto. Ellos fueron los personajes que murieron en Kamaitachi no Yor 2. Los personajes que murieron una y otra vez detrás del monitor de varias formas brutales. Vienen a vengarse de mí y de todos los involucrados en el juego, así es. Escuché una voz y, al mismo tiempo, apareció una cara en el monitor. No sabría decir si era Midori, Mari, o Kayama. Pero recuerdo el sonido de muchas personas riendo, y la sensación de una mano dura y fría en mi hombro, y se suponía que había desaparecido. Mi nombre fue borrado de la lista de personal, y solo quedó el nombre de la persona que tomó mi lugar. Pero yo mismo no desaparecí del juego. Todavía estoy aquí. Ahora mi historia ha terminado. Si aún no los escuchaste, aún puedes llegar a tiempo, si aún no has escuchado sus voces. Luego de haber escuchado esto notarán que dicho diálogo suena un tanto extraño y hasta paranormal en cierto punto, puesto a que un escritor que trabajó directamente en Kamaitachi logró apreciar una extraña figura fantasmal de color azul en su pantalla, pero tal y como pudieron escuchar, este último fue finalmente presionado en su trabajo para completar el desarrollo del videojuego. Por lo que con esta premisa en consideración, podríamos afirmar que la teoría al igual que PT es demasiado larga, pero fácilmente se puede apreciar que la misma posee un mensaje que puede estar asociado con una especie de metáfora sobre la explotación laboral de la propia empresa. Y lo peor es que el caso de Kamaitachi es bastante más extenso, llegando así al punto en donde el protagonista de dicha experiencia paranormal terminaba siendo secuestrado en cierta medida por la propia empresa. Pero esto claramente es una historia para otro punto individual. Así que en esta área te efectúo una pregunta muy particular, y la misma se asocia con el hecho de que todos en algún punto de nuestras vidas deseamos desarrollar algún videojuego. Pero tras esta triste realidad que nos topamos en correlación a la explotación laboral, ¿seríamos realmente capaces de seguir con nuestro respectivo sueño? Y de ser así, me encantaría saber si podríamos efectuar realmente un secreto de estas características en nuestro propio proyecto. Este caso es bastante largo y muy turbio, pero antes tengo que darles un pequeño contexto del periodo presidencial de Argentina de aquella época.
Durante los 90, el presidente de Argentina de aquel entonces, Carlos Menem, sufrió de 2 atentados. El primero era de la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. Más de 22 personas perdieron la vida y casi 242 heridas. El segundo fue en AMIA, la Asociación Mutual Israelita de Argentina, el 17 de junio de 1994. 85 personas perdieron la vida y hubo más de 300 heridos. Los causantes de estos atentados, hasta lo que se sabe, fue que ambos fueron causados por el grupo terrorista del Líbano, el Hezbollah. Ahora que sabes el contexto de ambos casos, te presento el verdadero incidente. El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr., hijo del presidente Menem, se encontraba piloteando un helicóptero Bell 206 Jet Ranger con un piloto famoso de Argentina, Silvio Oltra. Lamentablemente ocurrió un accidente terrible con el helicóptero que le quitó la vida a ambas personas. Chocaron en la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 211,5, entre Ramallo y San Nicolás. Según lo que la justicia decretó, fue porque la hélice se había golpeado con cables de alta tensión y estaban a 11 metros de altura mientras cruzaban la ruta de manera perpendicular. Junto a otros 50 testigos, se declaró que el helicóptero voló siempre a muy baja altura y en todo momento debió elevarse para esquivar puentes y cables que cruzan por la ruta. Básicamente, fue un accidente. Esto obviamente fue devastador para Carlos Menem, quien dio un comunicado de dicho tema. Al pueblo de mi patria, a mis hermanas y hermanos de Argentina y de todas nuestras familias, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto, de cariño y de amor que hemos recibido en estos dramáticos momentos de nuestras existencias. Todo dio un giro turbio cuando la madre de Carlos Menem Jr., Zulema Yoma, declaró que el fallecimiento de su hijo no fue un accidente, fue un atentado. Las pruebas son las siguientes. Primero, la seguridad que custodiaba Carlos Menem Jr. era más baja de la que normalmente tenía. Más aparte, los que lo seguían en vehículo mientras Carlos iba en helicóptero se habían detenido para, aparentemente, cambiar un caucho del vehículo, a 20 kilómetros cuando ocurrió el accidente. Las fotos que se lograron tomar del accidente, si se miran con más detalle, se pueden ver cómo algunas partes del helicóptero tenían huecos de balas. Más extraño es que gran parte del helicóptero fue entregado a la aseguradora sin dar tiempo a dar fotos más precisas de las demás partes. Apenas se lograron tomar fotos de la cola de este. La más interesante fue de un agente de inteligencia cuyo nombre era Mario Aguilar. Había mandado una carta al ministro Interior del gobierno, Carlos Corach, en febrero de 1995, donde había afirmado que le harían un atentado a Menem, que estaba relacionado con el caso AMIA de 1994, y que sería un mensaje al presidente. Y lo más turbio y extraño fue que habían un total de 14 testigos del caso que iban a declarar sobre que fue un atentado, y todos perdieron la vida de formas increíblemente extrañas. Sí, todos fallecieron de circunstancias raras. Hay poca información de esto, pero los testigos serían los siguientes. Número 1. Lorenzo Siri. Era el cuidador del lugar donde cayó el helicóptero. Declaró que había escuchado explosiones antes de que éste se precipitara contra el suelo. Al momento de estrellarse, se acercó y vio una valija con plata y sobres. Después, alguien se le acercó para amenazarlo. Un mes después, perdió la vida al ser atropellado por un Fiat. Lorenzo Siri, cuidador del campo vecino a donde cayó el helicóptero. El hombre había declarado escuchar algo parecido a explosiones antes que el helicóptero cayera y después observó una valija con plata y sobrecitos parecidos a los del azúcar. Alguien se le acercó y le dijo: «Viejito, vos no viste nada. Andate o sos boleta». Un mes después, murió atropellado en esa misma ruta. Número 2. Miguel Lucou fue el primer perito nombrado para llegar al lugar del accidente. Este declaró que parecía un atentado al fiscal del caso. El 28 de septiembre, perdió la vida al ser baleado por un supuesto ladrón. No le robaron absolutamente nada. Aquel ladrón
fue identificado como el número 3, Andrean Tackle, quien, 2 días después de acabar con la vida de Miguel, fue baleado por la comisión policial. Miguel Lucou, el primer perito nombrado por la Fuerza Aérea en llegar al lugar, siempre sospechó del accidente y así se lo hizo saber al fiscal de la causa. Días después, el 28 de septiembre del 95, es asesinado por un ladrón que extrañamente no le roba nada. Increíblemente, ese delincuente se transforma en la tercera víctima. 2 días después de cometer su crimen, fue baleado por una comisión policial. Número 4. El comisario Héctor Bacino. Fue jefe de la división de helicópteros. Fue el primero en revisar dicho helicóptero y que al parecer sabía de más. 2 años después, fue acribillado por 2 desconocidos en una moto. No le habían robado absolutamente nada. Comisario Héctor Bacino era jefe de la división helicópteros. Fue el primero en revisar el helicóptero. Dicen que sabía más de lo que contaba. 2 años después, el 17 de junio del 97, cae acribillado por 2 desconocidos que llegaron en moto. No hubo robo. Número 5. Hugo Sánchez Trota. Fue un preso de la unidad carcelaria de San Nicolás. Este le había escrito algunas cartas a Zulema para contarle algunas versiones del caso de Carlos Menem Jr. y que iba a declarar si lo liberaban. Cuando lo hicieron, el 16 de noviembre de 1996, 2 días después, el 18 de noviembre, perdió la vida por una especie de enfrentamiento policial en la ciudad de Pergamino. Hugo Sánchez Trota, un preso de la unidad carcelaria de San Nicolás, que le escribió varias cartas a Zulema Yoma contándole versiones escuchadas sobre la muerte de Carlitos. Había prometido que una vez recuperada la libertad, iría a tribunales. Salió de la cárcel el 16 de noviembre del 96. 2 días después, muere en un confuso enfrentamiento en la ciudad de Pergamino. Nunca llegó a declarar. Después se citó al hermano de Hugo, el número 6, Antonio Emilio Trota, quien contó que la causa del fallecimiento de Carlos Menem Jr. fue por unas molestias para el narcotráfico. Tiempo después de declarar, perdió la vida en circunstancias desconocidas. Número 7. José Luis Machini fue perito de la gendarmería que dio a conocer que el helicóptero tenía partes de huecos de balas. Este, aparentemente, fue amenazado para desaparecer parte del helicóptero para evitar que diera a conocer dicha información, haciéndole llamadas de amenaza, donde decían: no te olvides que algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente. Este lo había ignorado. Días después, su hermano, el número 8, Emilio Eduardo Mancini, fue baleado en Lomas de Zamora por 4 hombres sin identificar. José Luis Mancini, perito de la gendarmería, le pidieron que hiciera desaparecer parte del helicóptero. Se negó. Días después, su hermano Emilio fue baleado en Lomas de Zamora por 4 desconocidos. Tampoco le robaron nada. Número 9. Hugo Raúl Bocolino. Fue un camionero testigo del accidente minutos después. Este había llamado a su esposa para decirle que le contaría todo al llegar a su casa. Jamás llegó. Lo encontraron con un disparo en la cabeza. Se declaró que se había quitado la vida. Hugo Bocolino, camionero que pasó por Ramallo minutos después de la caída del helicóptero. Se comunicó con su señora y con miedo le dijo: no sabes lo que acabo de ver. Cuando llegue te cuento. Es terrible. Nunca llegó a contarle. Apareció muerto en la cabina de su camión con un balazo en la cara. Número 10. Dr. Martínez. Fue médico de Ramallo y el primero en dar asistencia a Carlos Menem Jr. Perdió la vida tras ser acuchillado. El doctor Martínez, médico de Ramallo y el primero en llegar al lugar de los hechos, intentó darle las primeras asistencias a los heridos. Pocos meses después, fue a acuchilladas. Número 11. Rodolfo Cortese. Fue un testigo que afirmó tener una grabación del accidente de Carlos Menem Jr., donde se mostraba que Carlos Menem Jr. gritaba que le habían disparado al helicóptero. Este perdió la vida de un ataque al corazón y su cuerpo fue cremado sin la autorización de la familia. Rodolfo Cortese tenía en su poder una grabación donde se escuchaban los gritos de Carlos antes de estrellarse. En esa cinta, el joven pedía ayuda y aseguraba que le habían disparado. Cortese falleció de un repentino ataque al corazón. Su cuerpo fue inmediatamente cremado sin la autorización de su familia. Número 12. Carlos Santander. Fue otro testigo que afirmó también tener una grabación del accidente.
perdió la vida en circunstancias desconocidas. Zulema había declarado que el atentado a su hijo fue el tercero que hacen, haciendo referencia a los 2 atentados anteriores que te había dicho, la Embajada de Israel y la AMIA. Muchos piensan que fue un atentado por pactos no cumplidos por Carlos Menem hacia Siria y el presidente de dicho país, Hafez al-Assad. Todo dio otro giro cuando en 2016 el propio expresidente, Carlos Menem, declaró que el fallecimiento de su hijo sí fue un atentado, por culpa del Hezbollah. También se hablaba de una especie de maletín que venía en el helicóptero que tenía más de $30,000 y que desapareció. Esto dio paso a teorías más locas y bizarras, desde sirios hasta incluso el atentado pudo haber estado relacionado al propio Pablo Escobar. Al día de hoy no se sabe con exactitud de qué forma perdió la vida Carlos Menem Jr., si fue un accidente o un atentado. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que fue un accidente o una especie de atentado hacia el presidente?